Amante Padre Celestial, te adoramos, te reconocemos como nuestro único Dios y sabemos, Señor, de que no hay otro. Gracias, Señor, por tu despertarnos esta mañana, por concedernos, Señor, este día y la oportunidad de venir a tu casa a estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Concédenos, Señor, sabiduría para que las palabras que broten de nuestros labios no sean de fabricación humana, sino guiadas por ti, dirigidas por ti. Sean palabras precisas y palabras que edifiquen. Trae edificación a tu pueblo por medio de tu palabra. Sabemos, Señor, de que todo esto que estudiamos, que vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un reflejo, Padre, de tu verdad, de tu voluntad, de tu justicia, de tu carácter. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y más para obedecerte y vivir conforme a tu voluntad. Sin ti, nosotros no podemos hacer nada. Por eso invocamos y pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, tu socorro y tu guianza. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí a través del Zoom también, que nos acompañan, como ya es una costumbre, cada martes estudiar la palabra. Como les decía, en esta ocasión vamos a ver, eh, lo puede poner a grabar, Chale. Vamos a ver dos capítulos, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Éxodo. Capítulo 13 y capítulo 14 de Éxodo. Estaremos estudiando estos dos capítulos. Capítulos que sean similares o que pues tengan un contenido muy parecido, pues entonces lo que vamos a hacer es que lo estudiamos a los ambos para ir avanzando, para ir avanzando. Eso es importante, hermano, estudiar, exponerse a toda la Biblia, a toda la palabra del Señor, porque de esta manera el creyente tiene un conocimiento amplio de todo el contexto bíblico. Vamos a ver entonces Éxodo capítulo 13. Si alguien me puede ayudar con la lectura, vamos a iniciar, como ya es una costumbre, leemos de 5 en 5 los versículos y así vamos estudiando detenidamente la palabra de Dios. Vamos a ver, Éxodo 13. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Amén. Estuvimos explicando en el estudio pasado cuál era ese mes. ¿Quién me dice? El mes de Abid. ¿Eh? El mes de Abid. ¿Cuál sería? Entre abril y marzo. Marzo, abril. En esa fecha fue que Dios saca a su pueblo de la esclavitud
Y por eso Dios establece mandatos claros de que de la consagración de los primogénitos, ¿con qué propósito? ¿Quién me dice? ¿Con qué propósito Dios establece fiestas, festividades en su pueblo y establece también que le consagren todo el primogénito, tanto de los hombres como de los animales, Para recordarle al pueblo de Egipto de donde Dios lo ha sacado? para recordar al pueblo de Egipto o al pueblo de Israel? Ah, perdón, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, correcto. Entonces, fíjese que Dios siempre tiene esto, lo enfatiza continuamente, lo mismo, le dice a su pueblo para que no se olviden, para que siempre recuerden de dónde los he sacado. Vamos a continuar entonces del 6 al... ¿Quién me ayuda? 7 días comerás pan sin leudar, Ujú. y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este, este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra de Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubieres dado. Ok, déjenlo ahí. Bien, entonces, esta festividad que el Señor manda hacer y durante 7 días comer el pan sin leudar, estuvimos explicando en la clase pasada el significado de todo esto y lo que representa el número 7 en la Biblia, plenitud, ¿verdad? Este, decíamos que nosotros como creyentes hoy en día no estamos llamados a celebrar este tipo de festividades. Esto fue exclusivo para el pueblo de Israel, pero sí era una sombra de lo que habría de venir, de lo que posteriormente iba a acontecer, que fue el sacrificio perfecto, que Cristo se hizo ese cordero pascual y se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados. Yo quiero que alguien me busque esta cita porque decíamos también que Cristo es nuestra Pascua. O sea, esa Pascua que Dios manda a su pueblo de Israel a celebrar representa a Jesucristo. Ya vino Cristo, ya nosotros no tenemos que celebrar estas cosas porque ya Cristo es nuestra Pascua. Vamos a leer 1 Corintios 5, 7. Creo que es ahí, 1 Corintios 5, 7. Si alguien lo puede buscar. Ajá. Primera de Corintios 5:7. 5, 7 y Limpia, 8. Lea el 8. ok. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, Ya fue sacrificado. ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y verdad. Bien. Mi hermano, si puedes comentar algo sobre esta parte. Como se repite, ¿no? Que todo esto acontece para la fe del pueblo de Israel, pero esto es la sombra de lo que iba a ser el Mesías. Ujú. Dios hecho carne. Una vez el propósito fue revelado en Cristo, el propósito de Dios, siendo Él salvación, pues ya Él es nuestra Pascua, nuestra liberación. Correcto. O sea, ya vino Cristo, ya no es necesario observar estas cosas, estas fiestas que eran dirigidas hacia el pueblo de Israel en su momento, ¿verdad? Ahora, si usted es israelita y usted quiere celebrar su fiesta, pues tiene toda la libertad, que aquí no hay israelitas, ¿verdad? ¿Usted es de Israel? Sí, porque hoy en día hay una corriente muy fuerte que enseña a que la iglesia de hoy tiene que usar su kippah y tiene que observar todo este tipo de festividades, las cuales nosotros no es necesario observar, ¿verdad? El que quiere tiene la libertad de hacerlo, pero no imponerlo como una doctrina, ¿verdad? No imponerlo a la iglesia como que Dios lo está mandando al día de hoy. Ok. Eh, de hecho, yo creo que hasta el hermano Carlos en una ocasión tuvo que ponerse su kippah en una fiesta. Es decir, que uno sabe que si hay que ponerse, uno se lo pone, pero no es por un asunto de conciencia, porque Dios lo demanda al día de hoy. Bien, hay un punto importante que menciona el texto aquí, que compara la levadura con qué. Vamos a ver, ¿qué usted puede ver? ¿Con qué compara la levadura? Un poco de levadura, malicia y maldad, porque eleva la masa, la exagera, la pone más grande de la cuenta y solamente un poquito. Entonces dice el apóstol Pablo, límpiense de esa vieja levadura y porque ya nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ya sabemos que nuestra Pascua hoy en día es Jesucristo. Vamos a continuar entonces, versículos 11 al 15. Estamos en Éxodo para aquellos que van de entrar. Éxodo. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimido al primogénito de mis hijos. Amén, amén. ¿Alguien desea comentar? Si usted desea comentar sobre esto, hermano, hermana, Ruth, o algún hermano, si desea comentar de los que están ahí en el Zoom, lo puede hacer. Bueno, yo le entiendo de que
el Señor les ha mandado que sacrifiquen todo, que le aparten todo primogénito, ¿verdad? Es como recordarles lo que el Señor hizo en Egipto, de que por la dureza del corazón del faraón, pues el Señor mandó a que muriera cada primogénito para demostrarles que Él era Dios, que Él tenía poder y entonces eso es lo que estaba mandando el Señor, que hicieran para un recordatorio para que todos los hijos, los que fueran naciendo, supieran lo que Dios había hecho y que se fuera contando por generaciones. Sí, Lo eso, que eso es importante. Gracias, mi hermana, por su explicación. Miren, en Israel se hacía algo que le llamaban las primicias. ¿Ustedes saben qué es una primicia? Hermano amado, ¿qué usted entiende por esto? ¿Qué considera que es una primicia? Lo primero de la cosecha, lo llevaban al Señor, Sí, lo primero de las cosechas, ellos lo llevaban lo llevaban al ante el Señor, los Correcto. encargados de... correcto. En este caso, el Señor dice los primogénitos, ¿verdad? Tanto de animales como también de los humanos. Mío es, dice el Señor. Este tema de las primicias estará vigente hoy en día. ¿Está vigente hoy en día esto de la primicia? ¿Mm? ¿Se establece como un mandato? lo hacen. Lo hace. O prácticamente lo buscan o lo obligan a uno que lo haga. Ok. Porque yo estuve en una y sí obligaban. ¿Hacían esto Sí, continuamente? ¿Lo hacían anual o lo hacían mensual? lo hacían a cada mes. Cada mes. Tenían que entregar lo que ganó en la primera semana del mes. Ok. Yo no lo hice, que no Ok. me Vamos alcanzaba. a ver qué nos enseñan las escrituras. Vamos a ver. Bueno, yo digo que se podría considerar el diezmo como una primicia, El diezmo como una- porque yo pienso que uno tiene que apartar de lo que ha ganado lo que le corresponde al Señor primero. Ujú, Entonces, para mí es como una primicia. correcto. No después que ya pagué todo, a ver si me sobró, pongo el diezmo, ¿verdad? Si me Sí. sobró después que pagué todo. Entonces, yo, para mí personal, mi manera de verlo, es que el diezmo podría considerarse como una primicia, Correcto. porque si primero de lo que gané yo aparto ese 10% y pues después lo demás, pues lo que tenga que pagar, ¿no? Mire, en mi pueblo hay una iglesia que ellos, como la mayoría de los habitantes son agricultores, ellos en la iglesia celebran una actividad, hacen una actividad que le llaman así, las primicias, donde la mayoría de esos agricultores llevan de sus frutos al templo. ¿Y qué hacen con eso? Plátano, yuca y todo lo que consiguen lo llevan. ¿Y qué hacen con todo eso? Eso lo venden o se lo regalan a los hermanos, hacen algún tipo de intercambio para recaudar fondos para la iglesia. Hermano Carlos. Sí, yo pienso que las primicias eran separadas del diezmo, habían 3 diezmos diferentes y las primicias eran otra cosa, otra ley más. Era lo primero. Era lo primero, era más todavía que el diezmo. Entonces, eso fue como una ley impuesta a Israel. Ujú, Entonces, para sustentar todo lo apartado para Dios, Dios lo puso así. correcto. Para nosotros hay una libertad cristiana en Cristo. Hay una libertad que si usted desea hacer la primicia, Hágala. hágala. Sí. A Dios se agradará de su corazón y su bondad, su generosidad. Si usted desea, o sea, haga su diezmo con toda, sí, impecable porque usted lo hace para Cristo. Amén. Ese es el fin de todo. Cuando usted ofrece esto para Dios, es santo porque es para Él. Y si da una primicia, gloria sea al Señor, es para Él. Sí, hay personas que, por ejemplo, le están pidiendo al Señor un trabajo, no tienen trabajo. Señor, dame un trabajo. El Señor le provee un trabajo, le provee un trabajo y dan la primicia, o sea, su primer sueldo lo entregan al Señor.
Nadie se lo está pidiendo, nadie se lo está exigiendo, pero es algo voluntario, ¿verdad? De agradecimiento. No es una especie de trueque de yo te voy a dar esto, Señor, para que tú me devuelvas para atrás. No, porque Dios no funciona de esa manera, sino que es a manera de gratitud por lo que el Señor le ha entregado. No sé si alguien más desea opinar sobre este tema para entonces pasar a los siguientes versículos. Yo sé que en algunas iglesias también hacen al año, en la primera semana, por ejemplo, del año de enero, dan la primera semana La primera completa, semana, correcto. sin quedarse sin Mire, nada. hermanos, en el Nuevo Testamento, aunque no hay un mandato exacto como en el Antiguo Testamento que Dios le establece, ¿verdad? Esto como el pago de los impuestos. Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque ¿Dios qué? Ama. Alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, el dar con alegría, con gozo al Señor, de lo que el Señor me ha dado. Obviamente, si usted no tiene, no va a dar. Pero si Dios le ha dado, sea mucho, sea poco, délo para el Señor. Amén. ¿Alguien más? Si me permite, Jonathan. Vamos, ok, las damas primero. Venga, hermana. No, Y yo luego, quería hermano. preguntar sobre el pacto, porque a donde yo estaba, sí ¿cómo le dijera yo? No sé Decían, cómo hacían, pero hacían que la gente aceptara un pacto de $500, irlos pagando $300. Y aquí nosotros tenemos un pacto de compromiso, pero es sí, con la iglesia, ¿verdad? Pero yo empezaba a ir a la iglesia, yo no entendía eso, porque las iglesias que a veces me llevaban allá en mi país, nunca oí eso, pues, que buscaban la forma de sacarle el dinero a la gente. Y sí, mucha gente a veces se comprometía con Dios a aceptar ese pacto, a pagarlo. sí, pero la mayoría de personas que lo hacen con un concepto errado, porque lo hacen es, yo voy a pactar con Dios para que Dios me dé. Y es al revés. O sea, yo no voy a manipular a Dios, decir, Señor, mira, y hay gente que le dice, mire, pacte, si usted tiene un hijo preso, pacte para que Dios le suelte al hijo. Exactamente. O si usted está enfermo, pacte para que Dios lo sane. Entonces no podemos hacer ese tipo de negocio o trueques con el Señor, sino que nosotros damos no para que Dios nos bendiga, damos porque ya hemos sido bendecidos y Dios, de hecho, el texto dice que Dios ama al dador alegre y si lo ama, lo bendice. Sí, bueno, eso es lo que entiendo ahora, porque Correcto. yo doy lo mucho que Él me da. Ujú, Entonces sale de mi corazón correcto. considerar darle a Él también de lo mucho que Él me da. Amén. Hermano Freddy, adelante, Freddy. Lo cierto es que como ellos iban a iniciar, el pueblo hebreo iba a iniciar un nuevo estilo de vida donde iban a vivir como pueblo, a sentarse principios donde ellos aprendieran a vivir sin que sus corazones sean corazones que se entregaran a la avaricia. Las primicias se entregaban estableciendo que Dios era quien ocupaba el primer lugar en todo lo que ellos pretendían hacer, en todos los pasos de la vida. De hecho, es interesante que cuando en este país, cuando se le entrega a usted el cheque semanal, como en el caso de Estados Unidos, ya la primicia a usted se la sacan obligatoriamente para el gobierno. Una forma de obligar a la gente a que piense, en este caso, no pensando en Dios, sino en el gobierno, sino en el gobierno. Es un principio que lo aprendieron de ellos de ahí y lo fueron estableciendo en el camino. Pero sí la razón básica es esta, para que eso sea un antídoto contra la avaricia y uno aprenda que Dios es quien merece el primer lugar de todo lo que Él nos provee o que Él nos ha provisto para esto. Y que generalmente cuando nosotros no tenemos el dinero, decimos que el dinero le pertenece a Dios. Entonces cuando lo tenemos,
como que decimos, no, espérate, yo lo voy a gastar a mi manera, ¿verdad? Por eso lo mío primero. Sí. Vamos a leer entonces 17, versículos 17 al 22. La columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Sigue hasta el 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Wow, impresionante, hermano. Y ese nunca es nunca, nunca. O sea, había un cuidado de Dios ahí, continuo. Hermana Dalinda, si desea decir algo con relación a eso. Estaba viendo aquí que cuando el Señor lo saca de Egipto, dice que o sea, el cuidado de él era tan especial hacia el pueblo, porque dice que él les evita a pasar por el camino de los filisteos, como para que, me imagino, ellos no se desanimen y como cuidando el corazón de ellos, ¿no? Y que ese desánimo, ese miedo, lo que sea, los iba a hacer como volverse a Egipto. Entonces dice que los hace rodear de tal manera que ellos no vean ese conflicto, ¿no? Correcto. Entonces se ve el cuidado del Señor hacia el pueblo de Israel. Igual cuando va la columna, ¿verdad? La columna de fuego en la noche y la nube en la mañana, cuidando del sol, me imagino yo, o sea, cuidándolos, ¿no? Sí, Y inclusive también, ¿no? Bueno, no está aquí, pero que dice que la ropa, ¿no? Tantos años que le duró la ropa y los zapatos, que no se gastaban, no ¿no? se gastaban, ¿no? Ni engordaron, creo, porque la misma ropa, Y crecía ni con los crecían, niños. crecía la ropa con ellos, me imagino Sí, yo. porque no había una boutique ni nada por el estilo, ¿verdad? Chalen quiere decir algo. Me llama la atención el hecho de que José de alguna manera haya como profetizado que el pueblo de Israel, que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Era obvio que él tenía la fe de que Dios no los iba a dejar ahí y por eso ordenó como petición, o sea, pidió que sus huesos sean llevados junto con el pueblo de Israel como forma de, como de representar de que su corazón, aparte de, aunque él haya de alguna manera crecido en Egipto, básicamente, pero que su corazón está con el pueblo de Israel. No, no se quedaron sus huesos en Egipto. No, Se la- él pidió que lo llevaran junto con el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Alguien más desea comentar sobre esta parte? Quiero hacer una pregunta con relación a lo de la columna de nube y de fuego, pero si alguien quiere comentar sobre esa parte. Ajá, sobre los huesos. No, pues sí. Sí, me sorprende esto porque fui a limpiar un tanque
de Aguas Negras al cementerio, yo creo que esos son judíos. Y resulta que estaban sacando, ellos vivían aquí, los familiares del muerto. Y cuando yo estaba limpiando eso, los trabajadores de ahí estaban sacando los huesos de una tumba, porque la familia se iba a mudar para Miami. Entonces veo que hacen esta práctica todavía los judíos. Bueno, no sé si será por sectores, pero al menos lo que yo pude ver ahí, de que se iba la familia y se llevan sus huesitos, los huesitos Sí, sí. del familiar. No sé si será una práctica, exacto, una práctica de ellos, de la familia, o será a nivel nacional. Mira, tenía un tío, ya él partió, pero él andaba siempre con una cajita y le decía yo, tío, ¿y qué es eso? Me dice, no, mi esposa. Su esposa murió y andaba con la ceniza, de arriba, para abajo, con una cajita ahí llena de la ceniza. Y él decía, no, yo ando con mi esposa. Aquí está mi esposa en esta cajita. Es una costumbre, mucha gente hace eso, ¿verdad? Creo que aquí lo hacen en Estados Unidos, que lo creman, lo queman. ¿Alguien más desea comentar? Sí, pastor. Ajá. Pues pienso que de pronto la importancia también de que incluso sin comprender por qué o qué razones tenía el Señor, pues obedecieron a eso, a esa petición. Y eso me parece pues que a veces el Señor nos demanda como muchas cosas en muchos temas que a veces no los entendemos, pero pues es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces pienso que fue obediencia de los israelitas. Sí, Correcto. se me permite decir algo, Jonathan, allí. Sí. Mira, en sí no aparece ningún mandato donde se le establecía a ninguno de ellos que a la hora de morir sus huesos debían ser llevados posteriormente a la tierra prometida. Era más bien una convicción que tenían aquellos que morían, que antes de su muerte ellos pedían que la tierra de la cual ellos habían escuchado que había sido prometida por Dios a Abraham y que posteriormente esta tierra o esta descendencia Dios la utilizaría para hacer posteriormente de donde saldría el Salvador del mundo. Ellos lo que entendían que ellos querían aunque no tuvieran ellos en vida, sus huesos estuviesen presentes allí al momento que esto aconteciera. Porque hay un detalle de importancia. Cuando Jesús retorne, ¿qué pasará con aquellos judíos que murieron siendo creyentes esperando la promesa? Por ejemplo, ¿dónde están los huesos de Adán y de su mujer? Ujú. ¿Dónde están los huesos de otros que saliendo cuando se armó el lío este en Génesis 11, que hubo la dispersión de la población? ¿Dónde están los huesos de muchos de esos que salieron de ahí, de ese momento? Que se entiende que era parte de la tierra que posteriormente poseerían cuando Cristo retorne. En el retorno de Cristo, ya sea que aunque quede una molécula en el ombligo de un tiburón en cualquier parte del mundo, esa persona será sacada de allí y se presentará con un cuerpo nuevo delante de Cristo en la segunda venida, porque recibiremos un cuerpo nuevo, según como Dios se había propuesto desde antes de la creación, de que todos residiríamos en un cuerpo y en cuerpo nos presentaremos, claro, un cuerpo nuevo, nos presentaremos delante de Él para dar cuentas. Es decir, no había un mandamiento sobre esto, pero era más bien una petición de la persona antes de fallecer. Sí. Mi mamá pide a cada rato que cuando le entierren en tal lugar. Como muchas veces nosotros los que estamos fuera de nuestros países, hay muchos de nosotros que pedimos que a la hora de nuestra muerte, nuestros huesos sean llevados, nuestro cuerpo sea llevado a nuestro país de origen para que sea sepultado allá. Pero no había algo que se estableciese por parte de Dios de que fuese así. Era más bien un deseo de él.
del muerto en vida. Como tú mencionabas lo de Apocalipsis, donde dice que aún el mar entregó sus muertos. Correcto. Obviamente, todo cuerpo, sea que se ahogó o sea que murió de forma trágica, también en aquel día se presentará. Me llama este detalle, yo quiero que alguien me busque Génesis 50, versículo 25, corroborando con lo que mencionaba Chalen hace un momento, de la petición de José con relación a sus huesos. Es importante ver esta parte, que José ya en la postrimería de sus días, si alguien lo puede leer del 22 al 26, entonces ellos se quedaron con esto en mente. Vamos a ver. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué tú puedes decir ahí, Chani? Ellos cumplieron esta petición Ujú. que tuvo José y como dice Chalén, José estaba claro de que él era israelí, él no pertenecía a Egipto. Y aunque él sabía que no iba a haber esa liberación, quizás por el tiempo que él iba a durar vivo, pero quería por lo menos que su cuerpo estuviera junto a su pueblo. Muy bien, muy bien. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente capítulo, que es el 14, para entonces finalizar. Un momento, yo interrumpo un momentico, pastor. Por Ok. ejemplo, usted no lo enterraron como los egipcios que hacían porque él él tenía sus creencias y a él lo guardaron como un de su mismo pueblo, para que cuando se lo fueran a llevar no tuvieran que bregar en las tumbas de los egipcios, ¿no? Sí, porque acuérdate que Faraón lo enterraban con toda su fortuna y con todo, incluso aún la esposa, ¿verdad? Llevaba también. Entonces, hasta los perros lo enterraban. Y ahí están las tumbas en Egipto, de esos grandes faraones. Pero ya en el caso del pueblo de Israel, ya había otra costumbre, no era la misma con relación a esto. Y esto fue, como decía Chanil, una petición del mismo José antes de morir, que no dejaran sus huesos en Egipto. Vamos entonces, capítulo 14. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. ¿Alguien lee, por favor? Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Siga. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo,
y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ok, vamos a dejarlo ahí para entonces dividirlo en dos. Luego del comentario, otra persona lee del 11 hasta el final. Ok. Bueno, volviendo un poquito hacia atrás, quería hacerle una pregunta con relación a lo de la columna de nube y columna de fuego. ¿Cuál era el propósito de esta columna de fuego en la noche? Porque sabemos que en el día les cubría del sol, del candente sol, pero en la noche, ¿qué propósito tenía? Calentarlos. ¿Eh? Calentarlos del Sí, frío. porque en el desierto hacía Frío. frío en la noche. ¿Qué más, Chale? Sí, Alejarlo de los animales que habían, de los depredadores. de las fieras, también de los depredadores, porque en el desierto habían, bueno, en Deuteronomio dice que habían serpientes ardientes, escorpiones, un sinnúmero de insectos y fieras que Dios los libró. Vamos a ver. Para también alumbrarles. O sea que estas columnas tenían dos funciones, protección y guianza. Los protegían y también los guiaban. Ok, entramos entonces al capítulo 14, el cruce del Mar Rojo. ¿Quién le da la dirección? ¿Quién le da la dirección al pueblo y le dice dónde debe ubicarse, dónde debe estar? Lea, versículo 1. Habló Jehová. A Moisés diciendo, di a los hijos de Israel. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol. Correcto. Entonces, cuando usted verifica la geografía, se dará cuenta que Dios, la ubicación que le estaba dando, era una ubicación que los acorralaba. O sea, venía el pueblo de Egipto y detrás estaba el Mar Rojo. ¿Para dónde ellos iban? Estaban entre la espada y el mar. Estaban acorralados. Entonces, Dios lo hizo ¿con qué propósito? Vamos a ver. Versículos 5, si alguien lo lee. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? ¿De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Ok, el 3. Sí, sí pueden leer el 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Era como una especie yo diría como una trampa, ¿verdad? Una trampa. Ajá, pero mira, están encerrados, no hay salida, vamos a acabarlo. Pero ellos no sabían que Dios ya tenía un plan. Ya Dios tenía un plan. ¿Quiere decir algo, hermano? Me llama la atención de que al principio, ya cuando la última plaga que el Señor retira la vida de los primogénitos, Él le dice, pues vete, váyanse, oren por mí, rueguen por mí.
Él tenía esa convicción, pero nuevamente como que reacciona a dureza de corazón y dice, porque Dios vuelve a endurecerlo. Entonces, y lo dice literalmente, ¿no? En el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Fue un propósito, un plan de Dios. Un plan de Dios. Sí. Ellos estaban encerrados, era por un lado una prueba, ¿verdad? Era una prueba para el pueblo de Israel, porque ellos mismos comenzaron a quejarse. Si hermano Galo puede leer el 11 en adelante, por favor. Ellos mismos se quejaron delante de Moisés, le dijeron, Moisés, pero ven acá. ¿Y esta situación ahora? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Muy bien, si puede hacer un comentario sobre esa parte, luego vamos a dejar entonces, ¿quién no ha leído? Bueno, la hermana Elizabeth, Un pequeño que nos lea, comentario. del 19 en adelante. Sí. Sí, el pueblo obviamente se quejó, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues si hoy estamos ya, vamos a morir porque enfrente de nosotros está el mar, atrás vienen los egipcios, pues mejor hubiera sido que quedarnos allá esclavizados. Sí. Pero como ya ustedes lo han dicho, Dios tenía un propósito. Tal vez uno puede decir muchos propósitos, porque puede ser, bueno, Dios dice aquí, voy a glorificarme en Faraón, le voy a mostrar a Faraón esto. Pero yo personalmente lo que entiendo es que Dios quiere mostrarle a su pueblo, quiere enseñarle a su pueblo de que al que van a adorar, al que van a servir es al verdadero Dios. Quiere que el pueblo confíe. Y yo me vengo ahora en el presente. Nosotros como cristianos, Dios nos saca de la servidumbre del pecado y Dios nos muestra a través de lo que su Hijo Jesús pagó en la cruz, de que es el verdadero Dios y que nosotros ahora debemos servir a Dios. Y que el servirle, nosotros tenemos una garantía, o sea, que estamos sirviendo al verdadero Dios, que ya no estamos en servidumbre. Desgraciadamente, el hombre o el ser humano, muchas veces vemos el atrás, ¿verdad? Y decimos, no, déjame que estaba mejor en el pasado cuando pasan dificultades, por ejemplo, cuando nos pasa algo,
Pero Dios quiere que sigamos confiando en Él. Ujú. Él tiene todo el control. Correcto, correcto. Sí, el pueblo al ver la dificultad y al verse acorralado, entró en pánico y ¿a quién atacó? A Moisés. Moisés era el responsable. Pero fíjense algo, a veces nosotros leemos esta historia y estamos pensando en nuestra mente que estamos hablando de algunos 50, 60 personas, 80 personas. Estamos hablando, hermano, de casi 2 millones. Imagínense 2 millones de gente contra un solo. Lo acaban. Moisés sentía esa presión del pueblo. El pueblo dijo, mira, tú eres responsable, tú nos sacaste de allá. Nosotros estábamos bien comiendo cebolla, ajos, puerro. Éramos esclavos, pero teníamos la barriga llena. Hermano Ernesto. Sí, estoy comparando los dos pueblos, ¿verdad? Porque ambos, como decía nuestro hermano Galo, yo estoy totalmente de acuerdo. Dios, aparte de que quería que los egipcios les quedara bien claro quién era Dios, pero sin duda también Dios quería que su propio pueblo confiara en él, Ujú. que de ahí en adelante que el Señor era digno de ser adorado, alabado, obedecido. Entonces estoy viendo que los dos pueblos miran las 10 maravillas o las 10 plagas. Ambos pueblos lo miraron. Y, y lo que me sorprende es que si es que acababan de salir, no había mucho, no habían recorrido mucho, solo que les dio una vuelta nada más. Y ya se estaban. Entonces venía la queja. Ahora, si seguimos más adelante, miramos que este pueblo no aprendió, porque ninguno entró a la tierra de todos estos, ¿verdad? Solamente dos, si nos adelantamos. Y entró una generación nueva. Esta generación no entendió ni aún viendo, pues, lo que Dios acababa de hacer, no eran meses, acababa de hacer, no sé exactamente si eran horas o un par de días, pero estaba fresquecito y ya estaban murmurando y nosotros sabemos que, o sea, sí se quejaron contra Moisés, pero acuérdate que el mensaje y lo que Moisés estaba haciendo era algo que Dios había dicho. Y era contra Dios. Que era contra Dios, exactamente. Sí. Yo quiero que la hermana Elizabeth lea 19 al final, el 31. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la multitud del mar, Hasta la mitad. o hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios,
sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvía en toda su fuerza, y los egipcios, al oír, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Wow. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Elizabeth, si puede comentar algo sobre esa parte. Ya Así final. que todo lo que el Señor les había dicho, pues el Señor lo cumplió, porque los libró de la mano del faraón. Ellos pudieron ver cómo quedaron sus enemigos y pues aquí dice que ellos temieron a Dios y creyeron. Dios fue el protagonista de todo esto. El protagonista, Él ejecutó esto. Fíjese ese detalle que me llama la atención, cómo el Señor le quitó la rueda a los carros para que no corrieran. De hecho, se han hecho descubrimientos arqueológicos y se han encontrado vasijas, ruedas en el Mar Rojo. Se han encontrado esas ruedas ahí. Y según los arqueólogos, dicen, pertenecen a los egipcios. Es decir, hay prueba, aún con la arqueología, hay muestra de que eso sucedió, de que eso no es, como dicen algunos científicos, no, lo que pasa es que un viento que sopla, que la marea bajó. Siempre el hombre busca argumentos, pero esos argumentos se caen por su propio peso. Lo cierto es que Dios ejecutó esto para, como decía la hermana, mostrar su gloria. Dios ejecutó juicio contra los egipcios y el pueblo le mostró su gloria a su pueblo. De tal modo que dice que el pueblo temió a Jehová y creyeron al Señor. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Estas historias son hermosas, estudiarlas, meditarlas, aprenderlas, memorizarlas, porque así como Dios obró en el pasado, Él obra hoy en día. Hay una canción muy bonita que dice, sendas Dios hará allí donde no hay. Él obra de manera que nosotros no podemos entender. Cuando nos vemos acorralados, clamamos a Él. Él tiene el poder de abrir una avenida, una carretera donde no hay carretera, como lo hizo Dios con su pueblo. Oremos. Padre bendito, creador del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que estas historias quedaron escritas, tú las dejaste, Señor, en la Biblia para nuestra enseñanza, para que veamos tu gloria, para que nuestra fe cada vez más se vaya fortaleciendo. Tú eres el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios sustentador. Ayúdanos, Señor, a verte a ti obrando en cualquier situación que estemos pasando. A nosotros también confiar y esperar en ti, esperar tu respuesta, esperar en tu misericordia. Gracias, Señor. Mira este tiempo que vamos a ofrendar. Recibe con agrado, Señor, de lo recibido de tus manos. De eso te damos. Y a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias a todos los hermanos que están ahí por Zoom.
Se pueden saludar los hermanos.